Que el Señor le bendiga. Le habla el reverendo Josué Irió. Muchas gracias por una vez más permitirnos llegar hasta su hogar, con su familia, sus hijos, y traerles la palabra de Dios. Un saludo especial, como siempre, de mi querida esposa Damaris y de mis hijos Catherine y Joshua Irió Jr. Abra su Biblia, por favor, en 1 Timoteo capítulo 4 y versículo 13. Ese mensaje se llama Volvamos a leer la Biblia. Volvamos a leer la palabra de Dios. Dice 1 Timoteo capítulo 4 versículo 3, entre tanto que yo voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Pablo dijo a Timoteo, ocúpate, lea, estudie, escuadrine las escrituras, la exhortación, la enseñanza. ¿La enseñanza de qué? De la palabra de Dios. Ahora, segundo Timoteo capítulo 4 y versículo 13, trae cuando vengas el capote que dejé en Troas, en la casa de Carpo, y los libros, mayormente los pergaminos. Está muy fácil para usted memorizar, o sea, 1 Timoteo capítulo 4 y versículo 13, y después 2 Timoteo capítulo 4 y versículo 13. La importancia de leer, de estudiar, de escudriñar la palabra de Dios. Dios dio esa instrucción al rey en Israel. Cuando él tomó el trono, la Biblia dice bien claro que él debería leer la palabra de Dios. Está en Deuteronomio capítulo 17, versículo 19, hablando al rey, le dijo, y lo tendrá consigo, y leerá en él, o sea, el libro de la ley, todos los días de su vida, para que aprenda a temer a Jehová, su Dios, para guardar todas las palabras de esa ley y de esos estatutos, para ponerlos por obra. La importancia de la palabra de Dios. Vamos a regresar a la palabra de Dios. Vamos a regresar a las escrituras y Dios nos bendecirá grandemente. Whitehead dijo esas palabras profundas hace muchos años sobre el contenido de las escrituras. La Biblia contiene el pensamiento de Dios, el estado del hombre, el camino de la salvación, la condenación de los pecadores y la felicidad de los cristianos. Sus doctrinas son santas, sus preceptos son justos, sus relatos verdaderos y sus decisiones son inmutables. Léala para ser sabio, cree en ella para ser salvo y practícala para ser santo. La Biblia contiene luz para guiar, alimento para sustentar y consuelo para alegrar. Es el mapa del viajante, el callado del peregrino, la brújula del piloto, la espada del soldado y el manual del cristiano. En ella el paraíso es restaurado, el cielo se abre y las puertas del infierno son reprimidas por ella. Cristo es su gran tema, nuestro bien es su propósito y la glorificación de Dios es su meta. Lea lentamente sus páginas en oración. Es una mina de riquezas, un paraíso de gloria y un río de placer. Ella recompensa a aquel que la lee y condena a aquel que toma en poco sus palabras y derrota a todos sus enemigos. Dijo Whitehead, esta es la Biblia y muchísimo más. Por lo tanto, tenemos que volver a leer la palabra de Dios. Tenemos que volver a leer las escrituras. ¿Cuánto tiempo usted pasa diariamente con la palabra de Dios, las escrituras? Por lo menos nosotros comemos 3 veces al día, mañana, tarde y noche, la mayoría de las personas. Pero usted se alimenta espiritualmente. Usted se alimenta espiritualmente, sea por la mañana o por la tarde, por la noche. Tanto alimento físico es importante para usted vivir, tanto alimento espiritual es importante para usted vivir espiritualmente. Por lo tanto, es necesario nosotros volver a las escrituras, volver a la palabra de Dios. En primer lugar, hay que leer y vivirla para ser salvo. 1 Pedro 2:2 dice, desear como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella podéis crecer para la salvación. Otra traducción nos dice, para que por ella crezcáis espiritualmente para la salvación. Dice no adulterado, o sea, la sana doctrina. No debemos añadir la escritura ni quitar las escrituras, solo predicar lo que está en la palabra de Dios. El filósofo y escritor John Ruskin dijo una vez, cualquier mérito que pueda yo haber tenido en alguna cosa que yo haya escrito, se debe por entero al hecho de que cuando yo era niño, mi madre me leía todos los días una porción de la Biblia y me hacía aprender de memoria alguna parte de ella. Usted lee las escrituras, usted pasa tiempo con ellas, usted ama las escrituras, o más importante para usted son las redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube, los emails. Si tocáramos la Biblia como tocamos
en nuestro celular cada día, que dice los expertos como 2.600 y tantas veces que la gente toca su celular cada día. ¿Cuánto conocimiento tuviéramos de la palabra de Dios? Una vez un hombre preguntó a un predicador por qué Juan escribió diciendo que Jesús era el verbo, que Jesús era la palabra. Entonces el predicador le explicó a él que así como nosotros usamos las palabras para comunicarnos unos con los otros, entre los hombres, Dios escogió a Jesús para ser la palabra, para Jesús comunicar a los hombres. O sea, Jesús es la palabra viva, viviente, y Juan 1:1 es el verbo de Dios. Pero también tenemos la palabra escrita, según Timoteo 3:6, toda escritura es inspirada por Dios. Y ese hombre quería saber por qué es que Juan usaba esa terminología. Jesús es el verbo, Jesús es la palabra. Él es la palabra viva, viviente. Pero también tenemos la palabra escrita, que es la palabra de Dios. ¿Cuánto tiempo usted pasa con la palabra de Dios? ¿Cuánto tiempo usted anhela, desea conocer a Dios? Usted solo por conocer a Dios y a Jesucristo a través de las Escrituras, nadie jamás podrá ser salvo y podrá llegar a la vida eterna excepto a través de la lectura de la palabra de Dios, porque la única manera de usted conocer a Dios es a través de Cristo, y Cristo es la palabra. Segundo lugar, hay que leerla y escudriñarla. Juan 5:39, Jesús dijo: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Ellas son las que dan testimonio de mí. Otra traducción dice: ellas son las que testifican de mí. Buenaventura dijo: por la lectura de la Sagrada Escritura se mantiene firme nuestra alma. Entonces es necesario escudriñar, o sea, leer libros, comentarios, concordancias, diccionarios, libros de referencia, teología, sea ella dogmática, exegética, histórica, sistemática, sea la que sea. Por eso Pablo se refería: traer los libros. Usted paró para pensar que Pablo, el gran apóstol, tuvo una conversión extraordinaria en el camino de Damasco en Hechos capítulo 9, cuando el Señor le derrumbó del caballo. Pablo tuvo un ministerio como nadie, excepto Cristo, lógico, lo tuvo. Pablo, que Dios lo llevó al cielo y le dio revelaciones extraordinarias. Pablo, que fue un hombre increíble hasta el final de su vida, escribió la mayor parte del Nuevo Testamento. Mismo así, si usted vuelve en su vida, usted verá que además del Señor derrumbarle a él del caballo, y que él tuvo una conversión sobrenatural, pero Pablo quería los libros. Pablo tuvo revelación extraordinaria de Dios. Dios lo llevó al cielo y oyó y vio cosas que ningún ser humano lo puede hacer, dice 2 Corintios capítulo 12. Sin embargo, Pablo quería los libros. Pablo tuvo un ministerio como nadie, escribió la mayor parte del Nuevo Testamento, excepto el libro de Hechos que escribió Lucas. Es la base de la teología de la iglesia cristiana por 2020 años. Ahora 2021 años. Pero Pablo quería los libros. Pablo, al final de su vida, estando en una cárcel, escribió a Timoteo y dijo: traedme los libros, mayormente los pergaminos. Pablo era un hombre que siempre quería leer, siempre quería estudiar, siempre quería crecer, siempre quería adquirir conocimiento. ¿Usted es así? Pide a Dios que transforme su vida, que le haga a usted la prioridad la palabra de Dios, la oración, el ayuno. O sea, escudriñar las Escrituras, dijo Jesús. Es necesario escudriñar las Escrituras. En un pequeño libro sobre el estudio de la Biblia, el profesor James McCogany escribió esas palabras en 1901, en el año 1901. Él era profesor en la escuela Mount Hermon, en Northfield, Massachusetts. Él sugirió, cuando usted estudie la Biblia, la palabra de Dios, primero, piense. Mantenga la mente fija en el pasaje. Si es difícil, lea en voz alta. Segundo, ore. Se debe enseñar tanto al corazón como a la mente. Solo el Espíritu de Dios puede hacer esto. Ore para que Dios le dé la interpretación de la Escritura. Tercero, obedezca. La palabra de Dios es más que historia, más un libro de literatura, decía James McCogany. Es una revelación de su voluntad, un mensaje para el lector. Solo aquellos que hacen lo que está escrito en la palabra de Dios son bendecidos. Cuarto, comparta. El Evangelio no es propiedad privada. Las cosas que se han visto y oído deben ser dichas. El privilegio de seguir un curso de estudio bíblico conlleva la responsabilidad de que después que usted aprendió, usted debe compartir para los demás.
Es difícil, dijo él, superar esas sugerencias. Debemos anticiparnos al estudio de la Biblia como aquellos que buscan la luz y la verdad. Porque la Biblia dice en Salmo 119, 105, dice: lámpara para mis pies es tu palabra y lumbrera para mi camino. James McCogany fue el ex gobernador de Connecticut y presidente de la Universidad Wesleyana. Y él dijo esas palabras sobre el estudio de la palabra de Dios. El estudio de la Biblia difiere, se distingue de todos los demás estudios a ese respecto, y es inútil para el estudiante intentar entenderla a menos que el guía, entre paréntesis, Dios y el Espíritu Santo, pueda revelarle la Escritura y conducir la palabra de Dios que él está leyendo en ese momento a la verdad. Por lo tanto, Jesús dijo: escudriñad las Escrituras. Es necesario escudriñar, es necesario estudiar, es necesario investigar, es necesario examinar. Ponga esa palabra en su corazón. ¿Qué es la Biblia para usted? ¿Qué representa para usted? La razón de tanto caos en la iglesia, que no hay más avivamiento, más poder. La razón que tantos ministerios y ministros han caído de la gracia, y de tantos cristianos que se han paralizado y se han enfriado durante la pandemia, han sido porque no estaban arraigados en la palabra de Dios. Entonces tenemos que, además de estudiarla, investigarla, examinarla, tenemos que indagarla, explorarla, buscarla, contemplarla, admirarla, amarla, desearla, anhelarla. Por lo tanto, tenemos que volver a leer la palabra de Dios. ¿Qué es la palabra de Dios para usted? ¿Qué representa para su vida? Tenemos que volver a leer la palabra de Dios. Tercero, hay que leerla y congregarse para oírla. Romanos 10, 17 dice: así que la fe es por el oír, y el oír de la palabra de Dios. El gran evangelista Dwight Lyman Moody decía: yo oraba y pensaba que la fe iba a venir a mí como un rayo, pero la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Le decía él eso de Romanos 10, 17. Bernardo dijo una vez: sé constante en la lectura y la meditación de la Sagrada Escritura. Camina siempre en la ley de Dios, muestra celo por leer la Escritura y nunca deja de hacerlo. Todos los estados y todas las personas en todos los estados y departamentos y provincias, cuando se empeñen en buscar la palabra de Dios, la Sagrada Escritura, a través de ella encontrarán la salvación. La salvación solo puede venir cuando usted oye la palabra de Dios, cuando usted crece en la palabra de Dios, cuando usted anhela la palabra de Dios. El doctor D. James Kennedy, que fue el pastor del Coral Ridge Presbyterian Church en Fort Lauderdale, fue un gran pastor de esa iglesia presbiteriana. Él fue coautor de un libro muy interesante con un título deslumbrante llamado "Y si Jesús nunca hubiera nacido". El libro detalla cómo el cristianismo ha cambiado el mundo en asuntos como la misericordia y la compasión, la educación, el gobierno, la sexualidad, la ética, el trabajo, la salud, las artes y mucho más. Pero usted ya paró para pensar que si Jesús no hubiera venido, no hubiera cumplido las Escrituras del Antiguo Testamento. ¿Y qué hubiera pasado si la Biblia no hubiera sido escrita? Ni el Antiguo Testamento, ni el Nuevo Testamento. Cristo es la palabra viva de Dios, como yo ya dije en Juan 1:1, Él es el verbo.
Pero también tenemos la Escritura, la palabra de Dios, que es la palabra revelada. O sea, es la palabra inspirada por Dios, la Biblia. Tenemos el Logos, la palabra escrita, y tenemos el Rema, lo que es un versículo cuando Dios te habla, la palabra revelada de Dios. La Biblia ha cambiado el rumbo y el curso de la historia, la palabra de Dios. La Biblia es el libro más vendido de todos los tiempos. Para 1975 se imprimieron más de 5 billones de copias. En octubre de 2017, toda la Biblia ya se había traducido a 670 idiomas. El Nuevo Testamento a 1521 idiomas y porciones de la Biblia, a otros 1121 idiomas. ¿Cómo sería el mundo si la Biblia no hubiera sido escrita? Si la Biblia no existiera, ¿cómo estaría el mundo? Si el mundo está como está, en el caos, la violencia, como tenemos hoy, guerras y pandemia y todo lo demás, imagínense si no estuviera la Biblia. La Biblia fue escrita por hombres, pero bajo la dirección de Dios. 40 autores hablaron lo mismo. Su tema central, Cristo. Cristo es el tema central de la Biblia, de Génesis a Apocalipsis. En los otros mensajes yo voy a citar lo que es Jesús en cada libro de la Biblia, para que usted vea que en cada libro de la Biblia Jesús es su tema central. ¿Cómo sería tu vida sin la Biblia? Dé gracias a Dios hoy que usted tiene la palabra de Dios, que ella es, como ya dije en Salmo 119:105, lámpara a nuestros pies y luz para nuestro camino. Yo que fui a los países comunistas, países totalitarios, países socialistas, como la Unión Soviética, toda la cortina de hierro cuando existía la Europa Oriental, lo que fue Polonia, Checoslovaquia, Bulgaria, Rumanía, Yugoslavia y las demás naciones. Sé lo que es en países tanto comunistas como musulmanes la gente desear tener un ejemplar de la palabra de Dios. Dijo J. Gresham Machen: la Biblia es el libro de Dios, no es el libro del hombre. Es el libro de Dios. Por eso usted debe leerlo, escudriñarlo, estudiarlo, amarlo, vivirlo. Por lo tanto, tenemos que congregarnos para oír. Y ahora con la pandemia, usted se nos está congregando, más tiempo usted tiene para leer la palabra de Dios y para crecer espiritualmente. Es un mandato, no es una sugerencia. Dios es algo imperativo. Él dijo leer, escudriñar. Él no dijo a lo mejor, quizás, tal vez, una probabilidad si usted puede o no. Él dijo leer, crecer espiritualmente, desear espiritualmente. Desear con tu vida crecer espiritualmente a través de la palabra de Dios. Cuarto lugar, hay que leerla para crecer. Segundo Pedro 3:18 dice: antes bien, creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Salvador y Señor Jesucristo. A Él sea la gloria hasta el día de la eternidad. Aquí hay dos cosas: creced en la gracia y en el conocimiento. La gracia es el ayuno, la oración, el poder del Espíritu Santo. Pero el conocimiento es el conocimiento de las Escrituras. Jesús mismo dijo en Juan 17:3: es pues la vida eterna esto, que te conozcan como el Dios verdadero y a Jesucristo del cual has enviado. Es la vida eterna que te conozcan. Jesús no dijo que te crean, Jesús dijo que te conozcan como el Dios verdadero y a Jesucristo, refiriéndose a Él en Juan 17:3, en la oración sacerdotal para Jesús, refiriéndose a Él y a Jesucristo del cual tú has enviado. O sea, está la gracia y está el conocimiento. Para usted ser un predicador tremendo, y da gusto oír un predicador que sabe manejar la palabra de Dios, con una buena introducción, un buen cuerpo, una buena conclusión, que sabe las Escrituras, con hermenéutica, con la homilética, un predicador extraordinario que sabe lo que está hablando. Entonces es necesario usted conocer, es necesario usted estudiar. Conocimiento y gracia, gracia y conocimiento, los dos van de mano en mano. Domingo Faustino Sarmiento dijo: la lectura de la Biblia echó los cimientos de la educación, ahí está, conocimiento, de la educación popular, que ha cambiado la faz de las naciones y aquellos que la poseen. Conocimiento. La cantante soprano, o sea, de ópera, Johanna Maria, más conocida como Jenny Lind, fue una cantante sueca muy famosa en los años 1850, tanto en Europa como aquí en Estados Unidos. Pero ella decepcionó a muchas personas
porque ella cortó muchos de sus contratos que ella tenía y sorprendió el mundo de la ópera cuando ella dejó de cantar, fue disminuyendo sus contratos. Sus amigos le dijeron a ella que ella estaba perdiendo su tiempo, que estaba perdiendo dinero. Ella era mundialmente famosa. Un día, un amigo la encontró al lado de la playa, leyendo el Nuevo Testamento, y el amigo le dijo, y la reprendió y le dijo: ¿qué estás haciendo leyendo este libro? Estás perdiendo oportunidades multimillonarias y tus contratos que lo has disminuido mucho. Entonces ella puso la mano sobre el Nuevo Testamento y dijo: me he dado cuenta que los contratos y el dinero y todo lo que yo tenía y toda la fama y los aplausos no es de comparar con este libro, el Nuevo Testamento. Y este libro, tenía ella una Biblia junto con ella, y los contratos y el dinero me estaba quitando el tiempo de leer la palabra de Dios y de amar la palabra de Dios. Nosotros tenemos que tener este concepto, nosotros que tenemos que tener esta idea en nuestro corazón, que la única manera de usted crecer espiritualmente, ponga esa palabra en su vida, la única manera de usted crecer espiritualmente es a través de la palabra de Dios. No hay otra manera, es la única manera de usted crecer, es a través de la palabra de Dios. Y quinto lugar y último lugar, hay que leerla para madurar espiritualmente. 1 Corintios 3, 1, 3, Pablo dijo: de manera que yo, hermanos, no pude hablarlos como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones, ¿no sois carnales y andéis como hombres? Pablo decía a la iglesia en Corinto: vosotros tenéis todos los 9 dones, pero sois carnales. O sea, no eran capaces, no tenían lo que es la madurez todavía para ser usados por Dios. Pablo también dijo en 2 Timoteo capítulo 2 y versículo 2: lo que habéis oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos, capaces, maduros. ¿A través de qué? De la palabra de Dios, para enseñar también a otros. Y Pablo también en 1 Timoteo 4:6 dice: si esto enseñas, o sea, la palabra de Dios, hablando de Timoteo, si esto enseñas, hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Entonces, primero nosotros oímos la palabra de Dios, después nosotros ponemos en práctica la palabra de Dios para nosotros, y después nosotros enseñamos a los demás. Primero oímos y buscamos la palabra de Dios, ponemos en práctica la palabra de Dios, lo que hemos oído y lo que hemos leído, entonces predicamos e enseñamos a los demás. La palabra dice bien claro que nosotros tenemos que arraigarnos en ella para crecer espiritualmente. Jerónimo dijo una vez: ignorar las Escrituras es ignorar al mismo Cristo. No hay nada más que un río que emana del trono de Dios, y es la gracia del Espíritu Santo. Y esa gracia del Espíritu está encerrada en las Sagradas Escrituras, es decir, ese río de las Escrituras. Y ese río corre entre 2 riberas, que es el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Y en cada orilla se encuentra plantado el árbol de la vida, que es Cristo, la palabra de Dios. Entonces usted tiene que vivirla para ser salvo, y leerla para vivirla, para ser salvo. Usted tiene que leerla y escudriñarla. Usted tiene que leerla y congregarse para oírla. Usted tiene que leerla para crecer espiritualmente. Y usted tiene que leerla para madurar espiritualmente.
Que la palabra de Dios sea para usted un bálsamo, como ha sido millones de personas alrededor del mundo. Interesante, cuando una persona está muriendo, él no pide un libro de filosofías, él no pide oír a Shakespeare, o ningún libro de ningún ateo, o ningún escritor. Cuando una persona está en su lecho de muerte, ¿qué hace? Tráigame una Biblia, por favor. La Biblia, que ha sido el libro más vendido y el libro más conocido en la faz de la tierra. Haga un propósito hoy, usted y su familia, de volver a este libro, de volver a la palabra de Dios, de volver a leer, de volver a estudiar, de volver a escudriñar, de volver a desear, de volver a anhelar la palabra de Dios. Vamos a orar. Toma la mano de su esposa y de sus hijos, si usted está solo, vamos a orar para que Dios ponga ese deseo en su corazón, para que usted pueda leer y vivir la palabra de Dios. Padre, en el nombre de Jesús, gracias, Señor, por tu palabra. La palabra viviente que es Cristo en Juan 1:1, y tenemos la palabra escrita, la Biblia, en 2 Timoteo 3:16, que dice, toda escritura es inspirada por Dios. Padre, en el nombre de Jesús, Laos, lo que es Bangladesh, lo que es, Señor, las naciones alrededor de India. Padre, en el nombre de Jesús, es tu palabra que cambia vidas, es tu palabra que transforma la persona, es tu palabra que restaura a hogares y matrimonios, es en tu palabra que encontramos promesas, Señor, de bendición para nuestra vida, promesas de vida, de salud, de finanzas, promesas de sanidad. Es en tu palabra que tú nos enseñas, Señor, cómo vivir una vida recta, íntegra y santa. Padre, en el nombre de Jesús, que podamos crecer, Señor, en el conocimiento de tu palabra. Te pedimos esto en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En el nombre del Señor Jesucristo, te pedimos esto por la fe. Amén. Que el Señor nos bendiga, mis queridos hermanos. Muchas gracias por oír la palabra de Dios. Que el Señor pueda grandemente bendecir a usted y su familia y sus hijos. Muchas gracias.